El tema de hoy se titula ¿Cuál es la causa de tu lamento? En Lucas capítulo 23, del 26 al 31, nosotros leemos lo siguiente. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? En la Biblia se utiliza la metáfora de árboles verdes para representar personas que son fieles a Dios. Dice el Salmo primero: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Pero también los árboles secos representan a aquellos que no dan fruto para Dios, a aquellos que andan en tinieblas, a aquellos que están en pecado. Y en este caso Jesús se refirió a sí mismo como el árbol verde, aquel sobre el cual estaban haciendo estas cosas. Lo que faltaba era esperar qué iba a suceder con el árbol seco, es decir, con aquellos judíos que le dieron muerte. Camino a la cruz, caminando rumbo a su destino, al lugar de la calavera, muchos escarnecían a nuestro Señor. Se burlaban de él y deseaban ver su muerte prontamente. Pero se nos dice en el texto sagrado que tenemos ahí que no todos hicieron de esa forma. De todas maneras, Jesús tuvo muchos discípulos. Dice la Escritura en Juan capítulo 6 que le seguían multitudes, algunos por interés, obviamente. Pero esto no significó que absolutamente todos se hubiesen ido en su contra. Y se nos dice en el texto que lloraban y hacían lamentación por él. Se lamentaban al ver a nuestro Señor Jesucristo siendo azotado, siendo torturado con el peso de la cruz. Lo que nos llama la atención del texto es la actitud de nuestro Señor. Uno esperaría que Él fomentara el famoso humanismo. Uno esperaría que Él de verdad reconociera que su propia muerte sería algo muy lamentable. Pero Él no les agradeció la conmiseración por parte de ellas, ni les dio ninguna palabra de consuelo, como por ejemplo diciéndoles: tranquilas mujeres, en 3 días nos volvemos a ver, yo voy a resucitar. No vemos que Jesús trate de consolarlas. No les dijo: esto es pasajero, esto es leve, yo soy el Hijo de Dios, tengo poder de tomar mi vida y de quitarla y de volverla a dar. No dijo eso en esos instantes de dolor, sino que les exhortó y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros, por vosotras mismas y por vuestros hijos. Fue como si les hubiera dicho: guárdense sus lágrimas para otra ocasión.
hoy no es el día, este no es el momento. O por lo menos podemos inferir que lo que pretendía decir es: hay cosas más difíciles, más importantes, por las cuales de verdad deberían hacer lamento. Y con esas palabras, nuevamente nuestro Señor, el gran Maestro, dejaba una verdadera lección a quienes lo estaban viendo ahí, sufriendo, cargando el peso de la cruz. Una lección, mis hermanos, que nos debería motivar a nosotros también, que debería tocar nuestros corazones y conducir nuestras conciencias a orientarlas en las verdaderas preocupaciones que debe tener el ser humano y a preguntarnos: ¿cuál es la causa de tu lamento? ¿Por qué realmente sufres tú? ¿Nos estamos lamentando por lo que verdaderamente vale la pena? Porque eso es lo que Jesús trató de decirles a estas mujeres. No lloren por mí. Hay cosas más importantes por las cuales deberían afanarse y lamentarse. Y como podemos notar en el texto, contiene una porción profética. Se anuncia en él el fin de Jerusalén, porque eso es lo que implicamos nosotros de los versos 29 al 30. Porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Era un evento catastrófico, una de las peores guerras de la historia, y los días que Jesús estaba anunciando en estas líneas eran los días de la destrucción de Jerusalén. Por eso verdaderamente ellas sí debían lamentarse, no porque fuese algo catastrófico, una guerra terrible, pues al fin y al cabo lo que suceden en las guerras o las consecuencias de la guerra es que siempre habrá muertes. No tendría sentido que Jesús hiciese un contraste en que no lloren por mi muerte, más bien lloren porque más adelante vendrá una guerra y habrá muertes. No tiene sentido. Pero si nosotros comprendemos que esa guerra era parte de la ira divina, del juicio de Dios sobre esta nación, entonces tenían todas las razones para lamentarse más por ese suceso que por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dado que al manifestar Dios su ira era una evidencia de que toda esa generación de judíos estaba prácticamente condenada, su alma perdida. Y Jesús ya había predicho que en los días de la destrucción de Jerusalén, las mujeres y sus hijos iban a experimentar mucho sufrimiento. Si retrocedemos a Lucas en el capítulo 21, del 23 al 24, que de hecho es el texto paralelo al famoso Mateo 24, la profecía del Monte de los Olivos, leemos ahí que dice: mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra. Y observen lo que dice: ira divina, e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lamentable suceso, lamentable evento. Y la historia atestigua que durante las guerras judeo-romanas, las tropas de Vespasiano, quien fuese en ese momento el emperador de Roma, envió a su hijo Tito a sitiar la ciudad de Jerusalén. Rodearon la ciudad, ninguno podía entrar, ninguno podía salir.
fue un periodo de mucho sufrimiento. Es la famosa gran tribulación que se menciona en esos capítulos de Mateo 24, Lucas capítulo 21 y su parte también en Marcos capítulo 13. Esa es la gran tribulación, que no es ningún sufrimiento a futuro, como enseña el denominacionalismo, quienes están a la espera de que se cumplan esas palabras hoy día, pero sabemos que esa gran tribulación, según las Escrituras, se cumplió en los días de la destrucción de Jerusalén. 3 años y medio de guerra, según data la historia. 3 años y medio de sufrimiento, de gran tribulación. Algunos dicen es que esa tribulación es el tipo y figura de otra a mayor escala que vendrá al final de los tiempos. Jesús dijo que eso no es posible, porque cuando habló de ella en Mateo 24 dijo que sería una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y añadió, ni la habrá. ¿Eso qué significa? Que una vez cumplida no se vuelve a repetir. Eso no es tipo y figura de absolutamente nada. ¿Y quiénes fueron los que más sufrieron? Las mujeres y sus hijos en medio de esta guerra. De hecho, ya estaba predicho por el profeta Moisés. En Deuteronomio capítulo 28, del 52 al 53, nosotros leemos: pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y observen estas predicciones terribles, espantosas. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Y la historia confirma el pleno cumplimiento de esta predicción. Hubo canibalismo dentro de los muros de Jerusalén por el hambre que se desató al no poder salir la población que quedó atrapada dentro, porque los romanos la tenían rodeada. Y después de varios meses hubo gran hambre, gran tribulación, angustia en el pueblo, pero era la ira de Dios sobre ellos. Rechazaron a Jesús, le crucificaron, condenaron al justo con injusticia. Además, despreciaban el sacrificio, y muchos cristianos también apostataron, según lo predijo Jesús, volviendo a los estatutos y reglamentos de la ley mosaica, habiendo conocido el camino de la verdad, volviéndose a la ley. Y pues observen el dato curioso: el sitio de Jerusalén ocurrió en una Pascua. Era el momento decisivo, era el momento de la prueba. El cristiano que verdaderamente se había convertido a Cristo habría abandonado totalmente los ritos de la ley. Pero el que no, se vio seducido y tentado ¿a qué? A visitar Jerusalén y cumplir con el ritual de la Pascua, diciendo el Nuevo Testamento que ya nuestra Pascua ha sido crucificada, nuestra Pascua es Cristo. Entonces aquel que guardó la ley cayó bajo esa maldición. Esa es la famosa maldición de Gálatas 3:10, citada también de Deuteronomio 28, lo que en hebreo se llama el cherem, es decir, la condenación y la ira de Dios sobre ese pueblo desobediente. Entonces, cuando conocemos toda esta historia, mis hermanos, es que podemos entender esas palabras de Jesús, Lucas 23, verso 29, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles. Se los predijo Jesús a ellas. Y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron.
bendecidas, alegres, bienaventuradas. Ese término bienaventurados en el griego es makarios, que significa dichosos. Qué dicha no haber criado en esos días de tribulación. La guerra entre los judíos y los romanos es hasta el son de hoy una de las más espantosas de la historia. Tanta desesperación hubo que, como indica el profeta y también la historia misma atestigua, hubo casos de canibalismo por el hambre que se vio. Entonces había razones para que estas mujeres lloraran, no por Cristo y por su muerte, aunque suene fuerte, ¿no? ¿Quién diría que la muerte de Jesús no era causa de lamento? ¿Quién se atrevería a decir que el sacrificio de Cristo, su muerte, y como podemos ver en muy buenas películas, me encanta La Pasión de Cristo, ¿quién diría que eso no era importante? Pues déjenme decirles que el que dijo que eso no era tan importante en comparación con el evento de juicio fue el mismo Jesús. Él dijo: no lloren por mí, sino por vosotras mismas y por vuestros hijos. Lucas 23, verso 30. Esta profecía describe el grado de desespero y lamento que experimentaron los judíos. Entonces comenzarán a decir a los montes, a pedir ¿qué? Caer sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Iban a preferir la muerte que seguir experimentando esos dolores. Pero vamos a mirar de fondo las razones por las cuales ellas debían llorar. Porque Jesús les dijo: no lloren por mí, no lloren por mi muerte, sino lloren. Observen Lucas 23, 28, por vosotras mismas. Debían lamentarse por ellas mismas. Debían pensar en su condición espiritual. Ellas lloraban por Jesús en ese instante, sin embargo lloraron porque vieron su vida y muerte de manera superficial. Lamentaban la muerte física, y aunque el dolor que sintieron por él es comprensible desde la perspectiva humana, porque toda muerte es dolorosa, el Señor Jesús les dijo que debían lamentarse por algo mucho más preocupante. Incluso a todo judío se le había instruido en la ley que el Mesías habría de resucitar. Lucas 24, del 46 al 47 dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es decir, su muerte y su resurrección ya estaban escritos, anunciados, y muchos judíos y rabinos entendían que el Cristo debía morir y debía resucitar. Pero ellas no estaban mirando las cosas más allá de la escena que tenían frente a sus ojos. La muerte, la tortura. No recordaban que ya Jesús incluso les había anunciado su resurrección y que vendría luego la destrucción de Jerusalén, y no se preocupaban por la condición espiritual de ellas mismas. Y ese llanto no era de arrepentimiento, sino de una escena humana, de un lamento humano comprensible, pero a lo cual Jesús dice: es mejor o es más importante lamentarse por lo que verdaderamente vale la pena. Y esto nos debe traer a nosotros la siguiente reflexión: ¿cuántas personas, hermanos, no andan en la misma condición? ¿Cuántas personas
No andan lamentándose por lo que no es necesario lamentarse. Estamos en un mundo donde el pecado se está tolerando cada día más, donde la maldad y la inmoralidad se está normalizando cada vez más. Yo quedé aterrado. Me gustan las películas de superhéroes y salió una nueva, se llama Eternals, y quedé aterrado que ya hasta en las películas de superhéroes hay escenas de sexo y de homosexualismo. Se está normalizando la inmoralidad. Estamos en un mundo donde lo malo, lo inmoral, se está normalizando. Y el cristiano hoy día está aprendiendo a convivir con el pecado, lo acaricia y luego lo vuelve una conducta normal y no nos lamentamos. La televisión, el internet, el celular, que es una gran cadena esclavizante hoy día, el ocio, son cosas que consumen nuestro tiempo, nos absorben y no lloramos ni nos lamentamos por lo que verdaderamente debiéramos nosotros llorar. Nuestras almas, las almas de nuestros familiares, te lamentas hoy día es porque el trabajo te absorbe y estás estresado, estresada. Te lamentas hoy día porque la plata no te rinde, porque no tienes la vida que sueñas. Muchos se lamentan porque eliminaron a Juan Gabriel de Yo Me Llamo. Qué lamento, qué dolor, por no haber cumplido los sueños y metas y propósitos de vida. Pero pocos se lamentan por haber faltado a la iglesia, por ejemplo. Pocos se lamentan por haber pasado la semana y no haber leído las Escrituras. Pocos se lamentan porque pasó la semana y ni siquiera oraron a Dios. Y sobre todo, pocos se están lamentando por la senda o por la ruta que están tomando nuestros hijos. Y en segunda instancia Jesús dijo: llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. La iglesia del Señor hoy día lastimosamente está sumergida todavía en las batallas del pasado. Las batallas del pasado eran contra el denominacionalismo, contra la falsa doctrina. Y esta es la hora que todavía siguen sumergidas en ese tipo de problemática. Cómo combatir un pentecostal, un testigo de Jehová, un adventista, la preparación con eso y el descuido de los hijos. Y se les está pasando por alto que nuestros hijos están siendo dogmatizados y educados en la incredulidad, en el ateísmo, en la inmoralidad desde el colegio, desde las escuelas, y cuán poca preparación hay para debatir o argumentar con ellos cuando salen con filosofías y argumentos de incredulidad. Hoy día, mis hermanos, la iglesia está tan débil en esa área y nuestra fe no es irracional. Hay argumentos, podemos prepararnos para confrontar el ateísmo, la incredulidad y la inmoralidad. Hay bases suficientes, fuertes, que aquellas personas que dicen no creo en Dios porque les parece irracional, esos argumentos pueden ser fuertes para moverlos a la obediencia a Cristo. Solo que la iglesia se quedó sumergida en el pasado, preparándose para debatir con un testigo de Jehová, preparándose para debatir con un mormón, pero he aquí el dilema. Esos grupos también están afrontando el mismo problema. Sus hijos se están volviendo incrédulos. El mayor problema hoy día es la filosofía humana, el ateísmo, la incredulidad, la inmoralidad, y en eso estamos fallando en prepararnos.
Así que la verdadera causa del lamento, primeramente, es nosotros mismos, cómo estamos nosotros con Dios, y en segundo lugar, lamentense por sus hijos, les dijo el Señor a ellas. Pero yo creo que esas palabras resuenan para nosotros también, dada la situación actual. Debían llorar por sus hijos, por vuestros hijos. Los hijos son los más afectados espiritualmente por los desórdenes de los padres. Ellos son personas que siguen el modelo y el ejemplo de vida de nosotros. Y ellos sufren las consecuencias de nuestros malos hábitos. Los padres que llevan una vida desordenada y llena de pecado tendrán que afrontar el dolor más adelante de ver a sus hijos en los mismos pasos, con la misma conducta. Por eso dice el apóstol Pedro, creo que en la primera carta, que nuestra vana manera de vivir la heredamos de nuestros padres. ¿Cuántos padres que experimentaron drogas, alcoholismo, no sufren al ver a sus hijos tomando el mismo camino? ¿Cuántas madres que vivieron en fornicación y desorden de vida no sufren al ver a sus hijas en la prostitución y en el mismo desenfreno y desorden e inmoralidad? ¿Cuántas madres no sufren al ver a sus hijos fracasando en sus relaciones matrimoniales? Pero el mundo se lamenta más por cosas superficiales. Incluso Jesús mostró que su propia muerte, en comparación con la ira divina, era algo superficial. Así lo hizo ver a estas mujeres. ¿Qué mundo estamos dejando para nuestros hijos? Nuestros hijos debieran ser el futuro del cristianismo. La futura iglesia debiera comenzar por nosotros mismos. Pero no nos estamos dando cuenta que el problema real del mundo es el pecado y el alejarse totalmente de Dios. Hoy día los padres no están educando a sus hijos, padres cristianos que no están educando a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación, no personal, no mía, no según mis convicciones, según mi manera de ver el mundo, sino la disciplina y amonestación del Señor. Porque al fin y al cabo nuestra disciplina y nuestra perspectiva ha sido errónea. Tiene que ser en el Señor, tiene que ser según su voluntad, según su sabiduría, que es superior a la de los hombres. Dicen algunos, los psicólogos dicen que a los hijos no se les debe pegar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso, no? Y hoy día el gobierno como que no ayuda mucho, ¿no? Está delegando la función de criar en mayor escala al bienestar familiar y el gobierno quiere meterse en los asuntos de la familia. A los hijos no se les debe pegar. He visto letreros donde si tu padre te pega, si tu papi te pega, denuncia, incentivando ese tipo de idea. Y muchos cristianos adoptan en su manera de pensar esa errónea idea. Pero ¿qué dice el Señor? Proverbios 22, verso 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Todos son inmaduros, todos empezamos carnales, todos somos necios en nuestra juventud. Esa rebeldía, esas ganas de querer volar, ese pensamiento en la preadolescencia y adolescencia de que sabemos más que nuestros padres. Ahora esta vez que nos damos cuenta cuán equivocados estábamos, pero en ese momento no se ve, en ese momento no se entiende. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero ¿cómo se corrige según el Señor? La vara de la corrección la alejará de él. Algunos creen que es una vara simbólica, figurada, una metáfora. La vara de la corrección aleja al muchacho de la necedad.
Pero si no se corrige a los hijos, pues el destino de ellos será desastroso y lamentable. Observen este otro texto, Proverbios 29:15. La vara y la corrección. Aquí no es figurada, porque si la vara representara la corrección, habría redundancia. Entonces sería la corrección y la corrección. No, aquí la vara es literal. Y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre y a su padre también. Avergonzará. Es triste ver a muchos padres que no traen sus hijos a la iglesia, que no llevan a las reuniones ni a los estudios bíblicos a sus hijos, ni los educan para que estén atentos y reverentes en los servicios. La filosofía de muchos padres cristianos hoy día es: no los voy a obligar porque eso es algo que deben hacer del corazón. Pero un niño todavía no tiene desarrollados sus sentidos del discernimiento. ¿Cómo pretendemos que él con madurez reflexione y recapacite sobre algo en lo cual todavía no tiene la capacidad? Hay que educarlos, hay que instruirlos, y eso es con reglas, con leyes, y ellos simplemente deben obedecer. La excusa favorita de muchos padres es que en estas cosas no se les debe obligar. ¿No hemos oído eso? No se les debe obligar. Lo mejor es que en los asuntos de fe ellos decidan qué quieren. Por supuesto, delante de Dios, la verdadera conversión es asunto de índole personal, decisión de fe de cada quien, y Dios o salvará o condenará según esos parámetros. Pero los niños, Dios los ha entregado a los padres para que ellos los eduquen en la disciplina. No es solamente consejo, porque una cosa es que la Biblia dijera consejo, pero dice disciplina. Y si estudiásemos qué significa ese término disciplina, es un estilo de vida impuesto por los padres a sus hijos. Pero no, insisten, no se les debe obligar, no se les puede imponer, no hay que obligarles. Bueno, pero muchos padres no son consecuentes con esa filosofía, la filosofía de el no obligarlos. ¿Saben por qué? Porque cuando el niño no quiere comer, entonces ¿qué? Ahí sí le obligan. Tiene que comer, porque saben que si no come es fatal. Entonces, cuando ven una situación donde está amenazada la vida de sus hijos, entonces los padres ahí sí, venga, obligamos a nuestros hijos en ciertos ámbitos de vida. No quiere estudiar, lo haces madrugar. Tienes que estudiar porque tú como padre estás vislumbrando el futuro de tu hijo. Entonces, en esos ámbitos, ahí el no obligarlos como que no aplica, porque pensamos que esas situaciones de vida, el no comer, el no estudiar, son mucho más preocupantes que la salvación de sus propias almas. Pero déjenme decirles que la condición del alma de los jóvenes es mucho más preocupante, es una razón de mayor lamento. Jesús dijo: por mi muerte no lloren, lloren por sus hijos. Lo mismo se aplicaría ahora. Lo obligas a comer para que no se desnutra, no se enferme. Lo obligas a estudiar para que sea alguien en esta vida terrenal, sea alguien, pues entonces es mucho más preocupante su condición espiritual. Así de superficiales son las personas que no miran más allá, aquellos que son como las mujeres que lloraron por Jesús camino a Gólgota. Y a propósito, este proverbio, el muchacho consentido, ¿qué significa esa palabra consentido? Hoy día, esa palabra consentido se está usando muy mal. Para la mayoría, consentido es que es muy mimado. Ay, qué niño tan consentido, tan mimado.
Ese es el significado que le damos a consentido. Entonces muchos han llegado a otro extremo, a un legalismo terrible de que a los hijos no se les debe mimar. Y eso es un error. Ese texto no dice que al muchacho no se le pueda mimar, elogiar. La palabra consentido, yo me tomé la molestia de buscar por internet y dice persona acostumbrada a hacer siempre su voluntad sin que nadie lo corrija o lo castigue por sus malas acciones. Ese es el significado de consentido. No es mimar. El colombiano es el que le ha dado esa connotación de mimar. Consentido es aquella persona a la que nadie lo corrige. Y busqué consentir, el verbo. Permitir a un hijo o a una persona subordinada que actúe a su gusto sin decirles lo que tienen que hacer o castigarlos en caso de sobrepasarse. ¿Eso es qué? Consentido. No por nada otras versiones de la Biblia ese proverbio lo traducen así. La versión moderna dice: el muchacho dejado al gobierno de sí mismo avergonzará a su madre. No dice consentido como dice la Valera, sino dejado al gobierno de sí mismo. Esa filosofía de muchos padres es que mi hijo tiene que saberse cuidar, mi hijo tiene que tomar una decisión, yo voy a darle ese permiso, es totalmente contraria a la voluntad de Dios. Él no está en la madurez, él no está en la capacidad todavía de razonar como nosotros. De hecho, nosotros tampoco razonamos muy bien que digamos. Así que, ¿cuál es nuestro deber? Educarlos en la disciplina del Señor. La educación que ofrece el mundo te pinta la escena de la siguiente manera: en asuntos de religión a los niños no se les debe obligar, pero la educación de Dios tiene estos términos: no consientas, corrige, disciplina y, en caso que sea necesario, vara. ¿Cuál de las dos filosofías crees que es más sabia? La de Dios, porque a veces creemos que somos más sabios que Dios, ¿no? Pero es que Dios como que se equivocó en esto, en aquello. En cambio yo sí tengo inteligencia. Bueno, en Job 38, cuando Job pensó de esa forma, porque Job fue engreído en ese momento, Dios le dijo: ¿acaso tú crees que puedes contender con el Omnipotente con tu sabiduría? A ver, la sabiduría que tú tienes, yo te la di. Tú vas a debatirme con algo que yo te di. Así de insignificante eres. Eso es lo que, si ustedes leen Job 38, eso es lo que le dice Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía el universo? A ver, si tienes tanta sabiduría, dímelo. Cíñete tu cinto al lomo y dímelo. ¿Dónde estabas? Porque a veces el ser humano es así, de necio, de terco. Hay padres que al castigar con vara a sus hijos, porque poco los castigan así. Ahora, no estoy incentivando a que cualquier error del niño de una vez la chancleta y tenga, ¿no? No es eso. En caso que sea necesario, cuando se justifique eso. Hay padres que al castigar con vara a sus hijos, como nunca lo han hecho, después de que lo castigan, van y se encierran al cuarto y lloran. Lloran porque le pegaron a sus hijos, como si se hubiera flagelado a sí mismo. Pero el problema es que si no lo corriges, vas a llorar peor en el futuro, vas a lamentarlo a mayor escala. Y es lo que Jesús le dijo a estas mujeres: no lloren ahora por mí, lloren por sus hijos. Vendrán días en que el lamento será mucho más terrible. Así que lamentense más bien por sus hijos. Hay que lamentarnos, hermanos, por verdaderas razones y que tengan peso espiritual. Hermano, hermana, aquí presente y los que se conectaron,
Y las personas que nos visitan, la pregunta que se les hace es: ¿cuál es la causa de su lamento? ¿Por qué se lamentan ustedes verdaderamente? ¿Te estás lamentando por lo que realmente deberías lamentarte? ¿O estás perdiendo el tiempo lamentándote por cosas superficiales? Algunos dirán: hay cosas muy importantes, hermanos, por las cuales uno debe lamentarse. Bueno, Jesús mostró que ni su propia muerte era en magnitud de importancia comparado con la ira divina. Muchas mujeres en el camino a Gólgota lloraron por los padecimientos de Cristo, y aunque es una escena terrible y humanamente aceptable, porque no estoy diciendo que la pérdida de un ser querido o la muerte de un ser humano no sea causa de lamento, lo que Jesús mostró fue que había algo de mayor importancia que esas cosas. Ellas debían llorar por ellas mismas y por sus hijos. Nosotros también debemos preocuparnos más por nuestra alma y por el alma de nuestros hijos. Nosotros hoy día debemos lamentarnos por cosas que valgan la pena, por las cosas espirituales. Debemos lamentar ese día que no quisimos ir a la iglesia, ese día que no quisimos estudiar las Escrituras, ese día que no quisimos predicar el Evangelio a toda criatura, ese día que pecamos, ese día que quebrantamos la ley de Dios. Eso debiera ser nuestra causa de nuestro lamento. Estudiábamos en la lección anterior el pasado domingo las bienaventuranzas, y unas de ellas decían: bienaventurados los que lloran, pero los que lloran por sus pecados. Ese día que no oramos, ese día que no dedicamos a meditar en los asuntos espirituales, y sobre todo lo que más debemos lamentar es el tiempo que se ha perdido en vanidades y cosas huecas que no son provechosas para el alma. Hermano, hermana, ¿cuál es la causa de tu lamento? Esto te dejo como reflexión. Gracias por la atención que me prestaron. Que el Señor les bendiga. Y les invito a todos a que nos pongamos de pie y glorifiquemos a nuestro Dios con una oración.